En la primera parte de la introducción al derecho administrativo con incidencia en lo penal, nos ubicamos en términos generales en todos aquellos conceptos, principios, fundamentos que permiten la ejecución del derecho administrativo, entendiendo que el derecho administrativo y la buena administración, como se ha reiterado en distintas oportunidades, viene a ser un valor fundamental para alcanzar la satisfacción del interés general. Y sobre todo en esta área tan neurálgica como lo es el derecho procesal penal. Partiendo del 257 constitucional, el sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determinan la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares y funcionarios de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio. Tomando como referencia el 257 constitucional, encontramos en esta visión de la justicia penal venezolana la policía, el Ministerio Público, la defensa pública y el Poder Judicial, no solamente en el ejercicio de la jurisdicción penal para el desarrollo de los distintos procesos contenidos en el Código Orgánico Procesal Penal, sino aquellas eh, actuaciones, aquellas actividades que deben ejecutarse en el ejercicio de funciones distintas como la función administrativa, la función eh, de control y la función normativa, pero al mismo tiempo esa función jurisdiccional, entre paréntesis, desarrollo de procedimientos administrativos en sede administrativa desplegados por el Poder Judicial. La normativa venezolana establece que el servicio de policía es fundamentalmente de carácter civil y predominantemente preventivo, bajo la dirección del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Su objetivo es proteger los derechos humanos y las libertades de la ciudadanía, así como controlar y prevenir los delitos. Ahora bien, la función de investigación penal también es parte de la policía. No es de carácter preventivo, ya que se inicia luego de la comisión de un delito y le corresponde al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas bajo la dirección del Ministerio Público. Es importante interiorizar que en la aplicación de las ciencias de la complejidad para lograr comprender la organización y funcionamiento del servicio de policía y de la policía judicial, debemos aplicar el derecho administrativo. El Ministerio Público adquiere un papel fundamental, especialmente en la fase investigativa y en el régimen probatorio. Por un lado, la investigación penal es dirigida y supervisada por el mismo Ministerio Público y por otro lado, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas es un órgano de investigación policial adscrito administrativamente al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quedando subordinado funcionalmente al Ministerio Público como su principal auxiliar en la investigación penal. De esta forma, el Ministerio Público adquiere un gran protagonismo en el proceso penal venezolano. Pero no podemos olvidar que la actividad desplegada tiene como núcleo central la aplicación del derecho administrativo. Es importante proceder a revisar las atribuciones del Ministerio Público que se encuentran contenidas en los artículos 285 constitucional, 111 del Código Orgánico Procesal Penal y 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, siendo su función principal, además de velar por el debido proceso y proteger los intereses de las víctimas,
ordenar y dirigir la investigación penal, lo que comprende la realización de actividades jurídicas y probatorias destinadas al esclarecimiento del hecho punible y a la identificación de los autores, garantizando siempre la transparencia de la investigación, insistiendo que el núcleo central de dichas actividades puede ser considerado como una función administrativa. A nivel organizacional, el Ministerio Público tiene una estructura conformada por 4 direcciones generales y 11 direcciones operativas. El proceso penal venezolano se desarrolla en 4 grandes fases o etapas procesales: fase preparatoria, de intermediación, de juicio y fase de ejecución. Sin embargo, en la práctica forense, en muchos casos, el inicio del proceso no ocurre de forma tan expedita ni tal como está establecido en el COP. En tal sentido, en aquellos casos que no se ha identificado ni individualizado el presunto autor y o partícipe del hecho, se deberá llevar a cabo una investigación preliminar tendiente a la identificación e individualización de sus autores o partícipes. También puede ocurrir que se tienen sospechas de una persona como autora de un hecho punible o se sigue un proceso de investigación por una denuncia, pero no se tienen suficientes elementos para proceder a su imputación. En cualquiera de los casos, el proceso de investigación puede demorar un tiempo indefinido. La fase de indagación tiene su fuente o génesis a partir de la noticia criminal o a partir del momento en que el Ministerio Público tenga conocimiento de la realización de un hecho presuntamente delictivo. Esta fase de averiguación se extiende hasta que se adopte una de cualquiera de estas decisiones: el archivo de la diligencia por orden de la Fiscalía, la formulación de la imputación. Como fase previa de la investigación formal, la fase de indagación supone el cumplimiento de unas finalidades específicas para de tal manera apuntalar metódica y metodológicamente el rumbo de las averiguaciones preliminares y así poder cumplir el cometido de las mismas con fundamento en suficientes elementos de convicción que indiquen la procedencia del archivo de las diligencias o, por el contrario, la solicitud de formular imputación. Para ello, el fiscal debe ocuparse en establecer si el hecho, materia de indagación, existió en la realidad, si reviste las características de un delito, establecer la procedencia procesal de la acción penal, identificar e individualizar plenamente al autor, y podemos afirmar que la indagación sirve para recolectar y asegurar elementos materiales probatorios, evidencias e informaciones que permitan la construcción futura de un proceso penal en sí mismo considerado. En esta fase se incorporan elementos de derecho administrativo, siguiendo lo preceptuado en el 49, que no es otra cosa que garantizar en los procesos administrativos la motivación de los actos. Se determina la necesidad de una adecuada motivación para aportar pruebas que permitan al juez, en efecto, observar que existe un hecho ilícito. Un aspecto a considerar es lo referido a la investigación, pues la falta de investigación o los errores cometidos durante las averiguaciones con frecuencia no permiten precisar los hechos y arrojar claridad en la formulación de la imputación, y como consecuencia el acto de acusación se torna complejo, así como la motivación de la sentencia, lo que vulnera el derecho a la defensa, y como resultado las garantías constitucionales del debido proceso son quebrantadas. Uno de los aspectos que transversalmente afecta el sistema de justicia penal es la impunidad, pues la falta de castigo por cometer un delito determinado se asocia directamente con un nivel de efectividad del Estado casi nulo, generando en consecuencia un alejamiento a la buena administración. Existe una dimensión jurídica de la impunidad al ser considerada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables, propiciando la repetición crónica de violación de derechos humanos y generando un estado de indefensión de la víctima y sus familiares. Para disminuir la impunidad, es importante incorporar buenas prácticas en la investigación y persecución penal. Según la Organización de las Naciones Unidas,
para la educación y la ciencia, una buena práctica es toda acción o conjunto de acciones que, fruto de la identificación de brechas o necesidades, son sistemáticas, eficaces, eficientes, sostenibles y flexibles, que suponen una mejora evidente en la eliminación de estas brechas o satisfacción de necesidades. En términos generales, una buena práctica tiene que ser innovadora, efectiva, sostenible y replicable. El concepto de buena práctica será utilizado en sentido amplio, tanto para abarcar leyes, políticas públicas, acciones como programas, protocolos, manuales, como resoluciones jurisdiccionales que impacten positivamente o permitan realizar la investigación o la persecución penal de los delitos. La defensa pública es un órgano del sistema de justicia venezolano que tiene el rol de proveer asistencia jurídica al ciudadano que no tenga recursos para ello. La normativa de la Carta Magna está desarrollada por la Ley Orgánica de la Defensa Pública. No se debe confundir este organismo con la Defensoría del Pueblo. Esta tiene una función distinta, ya que vela por el cumplimiento de los derechos humanos por parte del Estado y el funcionamiento de los servicios públicos, mientras que la defensa pública se encarga de la defensa judicial de personas con escasos recursos. Se requiere que los tres sujetos del proceso penal, Ministerio Público, Defensa Pública y Tribunal, sean independientes y autónomos. El debido proceso en materia penal supone una triada en la que cada actor cumple un determinado papel, siendo indispensable recordar que debe propiciarse y lograr la percepción de buena administración para evitar o disminuir al máximo la impunidad. El TCJ no solo es la máxima autoridad del Poder Judicial en Venezuela, no solo es un órgano jurisdiccional, es decir, un tribunal, sino también la máxima instancia de gobierno y administración del Poder Judicial. Partiendo de esta contextualización, nosotros podemos observar que hay funciones dentro de los organismos de gobierno y administración del Poder Judicial, bajo la conducción de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, bajo la Inspectoría General de Tribunales, la Escuela Nacional de la Magistratura, la Inspectoría de la Defensa Pública y la Comisión Judicial, instancia integrada por los magistrados de presidentes de cada una de las salas del Tribunal Supremo de Justicia. Con relación a la organización y funciones de la justicia penal, los tribunales penales presentan una regulación propia y una organización específica establecida en el Código Orgánico Procesal Penal. Organizados territorialmente por circuitos judiciales, en cada circuito tenemos un juez presidente. El circuito judicial penal tiene dos tipos de tribunales, los de primera instancia y la Corte de Apelaciones. El primero está integrado por tres categorías de jueces que, según sus funciones, son de control, de juicio o ejecución y se rotan para ejercer una función o la otra. Los jueces de control tienen la atribución de determinar si un asunto penal debe ir o no al juicio. Los jueces de juicio deben establecer si el acusado es culpable o no por la comisión del delito del que se les acusa, y estos jueces actúan de forma unipersonal. Los jueces de ejecución deben supervisar la ejecución de las penas y medidas de seguridad que se impongan a los condenados, controlar el adecuado cumplimiento del régimen penitenciario y lo relativo a la libertad condicional y suspensión de la pena. Ahora, las cortes de apelaciones de cada circuito están integradas por una o más salas conformadas por tres jueces. Cada circuito penal tiene dos divisiones. Una para asuntos judiciales y otra para asuntos de apoyo administrativo, logística, presupuesto, capital humano, infraestructura, telecomunicaciones e informática. Ambas áreas son coordinadas por el juez presidente del circuito penal, quien simultáneamente funge como juez en una de las salas de la Corte de Apelación. El juez presidente del circuito tiene la función de supervisar la administración de la instancia que preside, proponer nombramiento. También tiene como atribución establecer reglas de funcionamiento del circuito y la formulación de su presupuesto anual. Como se puede observar, para alcanzar la buena administración es necesario
tomar en cuenta y aplicar el derecho administrativo en la organización y funcionamiento del sistema